¿Te imaginas dejarlo todo y salir a caminar desde el fin del mundo hasta Alaska a los 60 años? Hoy te traemos una historia real de un hombre que se propuso algo que suena imposible. Y no es el típico paseo de vacaciones. Te vamos a contar cómo enfrentó el frío extremo, la soledad y cómo la bondad de la gente fue su mayor motor. Hoy el capítulo es distinto. No hay paisajes patagónicos ni dron en la playa. Hoy abrimos la puerta de una casa para escuchar un viaje que vale miles de kilómetros. ¿Querés saber cómo alguien cruza América a pie? Quédate, porque esta charla no solo te va a inspirar, te va a hacer pensar, sobre todo si alguna vez dijiste, ya es tarde para mí. Llegamos, y Martín nos recibe con la sencillez de alguien que no se siente héroe, pero que tiene la calma de quien ya no le teme a nada. Pero, ¿cómo empezó todo? Muchas gracias por recibirnos acá, abrirnos las puertas de su casa. Y siempre abierta para todos. Muchísimas gracias. Veníamos hablando en el auto que nosotros nos enteramos, estando acá en Trelew, de su historia. Realmente nos llamó mucho la atención de esa hazaña por la magnitud de hacer tantos kilómetros a pie. Porque habíamos leído que en algunas personas lo hicieron a caballo. Sí, a caballo, en bici, en moto, en vehículo. Pero a pie nunca habíamos escuchado. Claro. Así que no nos podíamos ir de Trelew sin conocerlo. Hay una sola persona que lo hizo a pie en el año 1970 y lo terminó después porque dejó a la mitad más o menos, también como yo. O sea, bueno, yo lo dejé casi terminado. Lo terminó en el año 2000. Pero bueno, es George, un inglés. Pero bueno, él lo hizo de otra manera, pero también a pie. ¿Por qué dice que fue de otra manera como lo hizo? Porque él llevaba a su esposa que lo esperaba cada 40 kilómetros. Y tenía todo preparado, entonces yo iba solo. Había una logística. Claro, había una logística. Ni caravana de apoyo, ni esposa que lo espere con comida caliente. Su plan era tan simple como brutal: caminar 40 kilómetros por día, caiga nieve o llueva. Y bueno, para poner en contexto a las personas que nos están mirando, ¿quién es Martín Echegaray? ¿Cuántos años tiene actualmente? ¿Usted vive acá? ¿Usted es de Trelew, trehuelense? Soy trehuelense, sí. Si nos puede contar un poco de eso y después pasamos a la hazaña. Yo soy Martín Esteban Echegaray Davies. Yo me puse mi segundo apellido porque todos decían, ¿cómo un vasco va a hacer caminatas de galeses? Acá en la provincia del Chubut siempre se hace alguna caminata. Entonces yo andaba con Echegaray por ahí dando vueltas. Entonces me puse el apellido de mi mamá, porque yo soy galés, pero por parte de mi mamá. O sea, soy galenzo y de los brutos, ¿no? No soy galés. Gales es uno de los 4 reinos del Reino Unido, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, acá está todo el valle, lo colonizaron los galeses. A partir de que se hacen caminatas, comencé yo a seguirlos y primero hice Madrina Rawson, que es buscando el río o buscando el agua dulce. Luego hice toda la vuelta de la provincia del Chubut, 2.152 kilómetros. El primer gobernador que envió la Argentina a esta zona, él hizo 5.000 kilómetros. Yo hice la seguida de él, pero como no pude pasar por todos los campos donde él pasó, yo voy solamente por ruta, por eso hice menos de la mitad. Y bueno, y me preguntaron si era capaz de volver a hacerlo, y le dije que no voy a volver a hacerlo. Pero 4 meses después ya estaba saliendo para hacer los 2.860 kilómetros de recorrido que me llevó Ushuaia, Alaska, que no llegué a Alaska lamentablemente por la pandemia. Llegué hasta la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Salí de Bahía La Pataya, es un poquito más al sur que Ushuaia, en Tierra del Fuego, con 60 años. ¿Eso fue en el año? 2017. ¿Y usted salió desde Trelew hasta...? Yo primero fui de Trelew a dedo hasta La Pataya. Sí. Tardé 6 días. De ahí me vine y tardé 1 mes y medio para volver hasta acá. Ya caminando. Caminando. Ahí se me rompieron demasiadas las ruedas, así que cambié las ruedas de bici que llevaba primero
por ruedas de moto. El carrito yo le llamo mi carricatre pilchero porque es un carro a partir de un catre de campaña. O sea, un catre de campaña que yo le puse ruedas y entonces le digo carricatre. Y pilchero porque me lleva todo el campamento, ¿verdad? Sí. ¿Y qué llevaba en el carrito? Todo. Mi hotel 5 estrellas, les digo yo. Porque llevaba herramientas, llevaba una lata de 5 litros más o menos, todo lleno de herramientas para hacer gas, luz, cloaca, como agua. Para mantenerse en el camino. Claro, para ir trabajando en el camino, cosa que la gente no me dejó hacer, porque nunca trabajé yo. Nunca. Yo salí de acá y fue tanta la ayuda que recibí de la gente que nunca necesité trabajar. O sea, no solo me decían, bueno, venite a la casa esta noche a dormir, sino que después me largaban con algunos pesos. O sea, siempre tenía dinero disponible. ¿Y eso usted, al estar planeando el viaje, se lo esperaba o le sorprendió eso? No, para nada. Eso es lo que más me sorprendió. Zapatos rotos, frío de menos 32 grados, dormir en la banquina, un hotel 5 estrellas armado con lona y voluntad. ¿Qué lo frenaba? Nada. Bueno, casi nada. ¿Cuántos kilómetros fueron en total desde La Pataya hasta donde usted llegó? 22.860 kilómetros. ¿Y eso en cuánto tiempo lo hizo? En 2 años y 2 meses. 2 años y 2 meses. Como ser acá tuve que parar 22 días, porque como se me rompió del todo el carrito, las cubiertas ya no servían más, y que muchos ya no creían que iba a seguir, porque 22 días acá, pero no, el 6 de enero creo que fue, seguí mi viaje. Pero hay un punto en el mapa que rompe cualquier plan. El tapón del Darién, selva espesa, narcotráfico, animales venenosos. Ahí no hay ruta, no hay forma de empujar un carrito. ¿Cómo lo resolvió? Para los que no saben, el tapón del Darién es la parte de conexión entre Panamá y Colombia, que es una zona de selva. Claro, se corta la ruta. La ruta. O sea, uno puede pasar caminando. Muchísima gente pasa caminando. ¿Y usted pasó? Pero lo que pasa es que yo llevaba un carrito. Y ese carrito a veces hay lugares en que no hay ni siquiera ruta, ni siquiera picadita para caminar en... Porque es selva esa. Es todo selva, sí. Y muy peligrosa. Y muy peligrosa, bueno, por el narco, por otras cosas y por los animales también, porque ahí hay mucho animal venenoso y eso. ¿Y cómo hizo esa parte? No, yo antes de llegar a Córdoba, un capitán argentino, Sebastián, de Santa Fe, me llamó por teléfono y me dijo que él me pasaba gratis. Así que bueno, en vez de ir a Turbo, donde todos van a Turbo para pasar en algún barquito, en alguna lancha, en algo, yo me fui hasta Cartagena, que si uno saca la cuenta hice 500 kilómetros más para llegar ahí. O sea, bueno, yo iba bien enganchado, así que me daba lo mismo hacer 500 más, 500 menos. Una llamada inesperada, un capitán argentino y un catamarán que le regaló el cruce. La ruta te enseña algo, pero a veces no es cuestión de ser duro, sino de saber aceptar ayuda. Y ahí pasó en barco entonces. Y ahí pasé en un catamarán. Y hasta Panamá. Hasta Panamá, sí, hasta Puerto Lindo. Me quiero ir a la parte de que usted está saliendo de Ushuaia, La Pataya, emprendiendo ahí con su carro los primeros pasos. ¿Qué era lo que sentía? Me he comparado con otras personas que las ansias, los deseos de llegar o al alejarme nunca me afecta. Soy poco ansioso. Dije, no, yo voy a hacer solo 40 kilómetros por día. Solo. Solo eso. Haiga luz o no. Sí. Y al final había días en que yo a las 5 de la tarde ya listo, se me hacían los 40 kilómetros. Sí. Pero no, prefería descansar porque yo sabía que al otro día tenía que salir. Para dar tiempo a la recuperación. Claro. Sí. ¿Y cómo hacías con las inclemencias del tiempo? Por ejemplo, si estaba nevando, lloviendo. Seguía nomás. ¿Seguía? Sí. ¿Y los zapatos eran impermeables? No son zapatos comunes, o sea, no. O sea, se mojaba. Sí.
Sí, pero no, eso no me interesa a mí. O sea, no podía parar cada vez que llovía o hacía frío, porque si no, no llegaba más. No llegaba nunca. ¿Y todos los días caminó o hubo días que no? Sí, como te digo, acá hubieron 22 días que no caminé. En Colombia también, en total, 22 días. En todo Colombia, durante 22 días no caminé. ¿Y cómo usted planeaba su viaje? ¿Usted tenía una hoja de ruta marcada, voy a ir todo por acá? ¿O improvisaba? No, yo iba nada más. ¿Iba? Sí, como ser acá nomás, cerquita, en Buenos Aires. Cuando cruzo a Entre Ríos, me dicen, no, venite por la ruta tal, no por la ruta de otra. Y agarré una ruta que era pura sierra. Si yo hubiera hecho 12 kilómetros más, tenía una ruta plana. No. Pero bueno, esas equivocaciones sí me ocurrieron 3, 4 veces. Es más, la última equivocación grande fue irme por el centro de Estados Unidos. ¿Por? Ni por la costa Pacífico ni por la costa Atlántico. El lugar más frío que tiene Estados Unidos. Por ahí pasé yo. Por ahí. De 32 grados bajo cero que tuve ahí en esos lugares, a 16 grados bajo cero sobre la costa. Si yo hubiera ido sobre la costa, nunca hubiera parado en pleno invierno. Menos 32 grados. Menos 32. Ahí paraba, no caminaba ahí. Eso en la ciudad. Te imaginas lo que sería en el campo, ¿verdad? No. ¿Qué más he andado yo es con 22 grados bajo cero? Andando en la ruta, sí. Plena ruta, haciendo campamento en la ruta. ¿Dentro de su carro, aparte de llevar el agua, los alimentos, llevaba una carpa o dónde dormía? Ah, sí, llevaba carpa, bolsa de dormir. Un día yo tenía la bolsa de dormir de 15 grados bajo cero, la bolsa de dormir de 5 grados bajo cero metida una dentro de la otra, una fresada, una lona, la carpa. Yo me acostaba todo vestido, por supuesto, con gorra y todo, y me desperté 5 veces por el frío, tiritando. ¿Y eso estaba durmiendo a la vera de la ruta? A la vera de la ruta. ¿Cómo se le ocurre? O sea, usted estaba un día y dice, voy a caminar hasta Alaska. Sí, así. ¿Así? Así. ¿Y cuando le cuenta a su familia? No, casi mi familia poco interés tiene de lo que yo hago, ¿verdad? Yo soy un tipo que siempre estuve en el campo, sí. O sea, viajando. Yo vivo en Trelew, sí. Pero siempre mi trabajo es en el campo. Yo soy jagüelero, hago pozo, arreglo molinos, hago alambrados, todo trabajo de campo. Su plan original era trabajar para mantenerse, pero nunca le hizo falta, porque cada paso se sostuvo con la generosidad de perfectos desconocidos. Hablando de la bondad de la gente, de estar constantemente... No, eso es imposible decir toda la bondad de la gente porque es increíble. Toda la ayuda que me han dado. Yo, hubo muchos lugares donde les decía, por favor no me traigan comida. No me traigan, porque o tiro la que tengo o... no le recibo la suya. ¿Y la ayuda le llegó en forma de un plato de comida? De plata, de un espacio para dormir y hasta sí, dinero. Sí, todo. Y como hacer... Yo en muchos lugares la gente paraba en la ruta y me decía, ¿qué necesitas? Y tengo que lavar la ropa, hacer esto. Y me llevaban la ropa, la lavaban y me esperaban en tal lugar y ahí me devolvían la ropa seca, planchada, todo. Cuando nosotros empezamos el viaje, uno piensa en la inseguridad. Un día hablando con otro viajero que ya viaja hace más tiempo, nos decía y nos quedó resonando, en el camino te vas a encontrar con más gente buena que mala. Yo encontré 5 malos. Y me acuerdo quiénes son. Porque todo lo demás, miles y miles de personas. Bolivia, vas a Chile, vas a... los camioneros chilenos, principalmente en el sur, pasaban y paraban y me daban plata así y chau. O sea, increíble. No me decían, a ver, sos argentino, sos chileno, que sos... No, me estiraban la mano así por la ventanilla, me daban dinero y seguía el camión. Qué increíble. Es increíble la gente cómo te ayuda. Y esto entonces usted lo inició, partió con 60 años, sí, y regresó antes con... de los 63.
63. ¿Y Claro, usted, son 3 años, no alcanzó a 3 años. Alaska era mi meta, sí, sí. qué ciudad en Alaska? O sea, hay una ciudad que se llama Tok. Yo decía, bueno, con que llegue a Tok, listo. Sí. Porque lo demás es muy, muy desierto, ¿viste? Allá no hay ciudades cada 20 Sí. kilómetros, hay... Sí. Creo que en una parte hay como 200 kilómetros, 300 kilómetros que no hay nada. Pero hay un momento en que el viaje se detuvo, y no fue su cuerpo ni su voluntad, fue el mundo entero. Cuando estaba a solo 4 meses y medio de Alaska, la pandemia cerró todas las fronteras. Nadie podía pasar, y ahí terminó la caminata. Claro, la pandemia, o sea, cerraron la frontera de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Llegué ahí y ahí quedé. Le dije, mira, yo espero 6 meses acá y en 6 meses, el próximo verano, Continuar y terminar. continuar y terminar. Y bueno, y esperé y ya se volvía de nuevo el invierno y nada. Le digo, me voy. Y dice, no, te conseguimos un pasaje. Hizo una cuenta en el banco, a nombre mío. Ah, como para recibir donaciones. Como para recibir donaciones. Y bueno, llegó a recibir $3.600. Y con bueno, eso compró el pasaje. alcanzó para mandar mi carrito y para mi pasaje. Así que bueno. ¿Cómo fue que se tomó, o sea, cuál fue su sensación al estar ahí tan cerca de cumplir su objetivo? O sea, si bien lo que hizo ya es una cosa, una locura lo que hizo, estando tan cerca del objetivo, ¿cómo fue esa sensación que tuvo? ¿Se frustró? ¿Estaba igualmente contento? ¿Cómo fue? No. Para mí normal, porque yo no tengo frustraciones, no tengo deseo, no tengo ansiedad. Es algo que ocurrió y ocurrió, listo. Se terminó ahí y se terminó. Pero su respuesta te descoloca. No hubo bronca, no hubo reclamo. Solo aceptación, porque para él la meta nunca fue el punto en el mapa, fue el recorrido. 60 años, miles de kilómetros, fronteras cerradas, ninguna excusa. No, porque por empezar necesito más de $2.000 para poder llegar ahí. Uy, pero eso ya vio que se junta. Sí, pero no, es molestar a la gente, esas cosas a mí, como sé mucho me dicen, no, vos haces en el Facebook esto, haces esto. No soy de eso, no. Uno cuando va en auto gasta cubiertas. Claro. Su cubierta eran sus zapatos, zapatillas. Claro. Ah, bueno, gasté, yo digo 5 pares. ¿Por qué? Porque compré uno y me duró ahí 100 y tantos kilómetros y se rompió todo. Después compré otro y me duraron, no sé, creo que otros 200 kilómetros o un poco más, 500 kilómetros, también se rompieron. Entonces, como que eso no lo cuento yo. Sí. Vos sacas la cuenta que yo, el primer par que usé, hice toda la vuelta a la provincia del Chubut y después hice de Ushuaia hasta Trelew. Ese es el primer par. Sí. El segundo par me lo puse acá y me lo saqué en San Juan. Yo sé que tardé 11 meses de Ushuaia a La Quiaca. ¿En el camino se llegó a enfermar? ¿Cómo hacía con No, eso? tuve, digamos, 2 resfríos. Uno en Formosa y otro cuando entré en Estados Unidos. Apenas llegué a Formosa, llegué a la casa de una enfermera. Ah, justo. Entonces agarra mi cajita, me dice, a ver, ¿qué remedios llevas? Le digo, llevo esta caja, una caja así. Y entró a sacar vencido. En la zona de sierras y eso, Claro. ¿usted los tiraba o le ayudaban, no sé? No, yo lo tiré siempre. Lo tiro ñaba, como ser. Colombia tiene 3 cordilleras. Y ahí son cordilleras que uno sube a más o menos 45 grados y cuando llegó arriba baja a 45 grados. Así que cuando subís tenés que tiroñar y cuando bajás tenés que frenar. Así que, ¿Y no tenía freno eso? ¿O sí, tenía? un freno. A nosotros nos pasa ahora que cada lugar que conocemos tenemos ganas de quedarnos Sí. mucho tiempo. O sea, por lo menos no un día, vamos por un día y nos quedamos una semana. ¿A usted le pasaba eso? No, porque yo ya iba mentalizado de que yo voy haciendo un rally. Ah, Un rally es de una ciudad a la otra por el camino más corto y lo más rápido posible. ah, Entonces,
Yo en los campos como ser, me acostaba, vamos a suponer, a la noche y al otro día, 1 hora antes que salga el sol, ya seguía. Sí, pues la idea también era hacerlo en el tiempo más rápido posible. Era hacerlo antes de 3 años, que lo hubiera logrado tranquilamente. ¿La otra persona en cuánto lo hizo? En 5. ¿En 5? Sí. ¿Y usted lo hizo en...? En 3. Porque ellos decían, o sea, mis compañeros, mis conocidos acá, me decían, no, antes de 5 años no lo va a hacer. Yo le decía, pero si lo podés hacer en 2 años y medio, sin parar, lo tenés que hacer en menos de 3. Sí. Parando. Si usted hubiese caminado ahí, ¿cuánto le quedaban en días al ritmo que usted iba? 4 meses y medio más o menos. O sea, desde Dakota del Norte, donde tuvo que parar, le faltaban 4 meses. 4 meses y medio más o menos. O sea, lo hubiese hecho todo en 2 años y 6 meses. 6 meses, 7 meses. Ah, debajo de los 3 años. Sí. En 4 meses y medio hubiera empezado de nuevo el invierno y ya no hubiera llegado. Ah, ahí se hubiera frenado. Ahí tenía 3 meses más de quedarme. Si alguna vez pensaste, ¿ya es tarde para mí? Martín tiene algo para decirte. El miedo es el verdadero límite y se quita caminando. ¿Qué le dirías a una persona que dice, por ejemplo, es muy tarde para soñar, soy muy viejo? Eso de viejo es lo que se siente uno. Como sé, yo nunca me sentí viejo. Yo para mí hoy en día voy a caminar a Gaiman tranquilamente, no tengo ni un drama. Muchos piensan en ir rápido, llegar pronto. No es llegar pronto, sino es ir caminando y disfrutando. Disfrutar el recorrido. Yo, a pesar de que hice un rally, que sí tenía que ir caminando rápido, nunca caminé rápido apurado. ¿Y ahora no le dan ganas de emprender otra aventura así? Sí, cuando recién llegué, cuando llegué en pandemia, así que ahí estuve como 6 meses más acá. Y después lo que hacía era irme a dedo. Yo tengo todo mi equipo, me pongo mi mochila y salgo a dedo. O sea, voy a Buenos Aires, voy a Chile, voy al sur, a Tierra del Fuego. ¿Y se va a pasear? Sí, a pasear a las casas de esos amigos que hice antiguamente. El último viaje que hice fue cuando me pidieron el carrito, si yo se lo regalaría al Museo Molino de Trevelin. Me pidieron que si se lo regalara. Y me dice, bueno, yo el año que viene te envío un camión y me lo traes. No, le digo, ¿qué año que viene? Le digo, en 2 días yo lo armo, porque lo tenía desarmado, y salgo para allá. Así que en pleno invierno, en junio, salí a pie para allá. Y tardé 19 días. Fui por la parte más recta. Sí. 22 días y medio se tarda por la huella de los rifleros. Bueno, la última pregunta que tengo es enfocada a la gente que nos mira, que siempre son viajeros, que están con ideas de hacer un viaje o algo que parece imposible. ¿Qué usted le diría a esas personas que piensan que un sueño es imposible hacerlo? Lo normal de la gente es que es imposible por el miedo que ellos tienen. Cada cual tiene sus propios miedos. O sea, quitando los miedos, el mundo es para caminarlo. Es así. Sí. Bueno, la verdad que una historia increíble. Teníamos muchas ganas de escucharla y sobre todo de primera mano de que usted nos cuente. Muy inspiradora, sobre todo por la meta que se puso y que pudo, si bien no llegó a donde quería, llegó muy, muy cerca y lo hizo teniendo 60 años, que muchas personas ya ahí en ese momento dicen, no, yo ya estoy viejo. Ahí es cuando tienen que salir, porque entre los 60 y 65 se jubilan y chao, a pasear. Si te gustó este tipo de contenido y conoces alguna historia que merezca ser contada, contanos. Nos encantaría escucharla y compartirla. Si te inspiró esta historia, suscríbete para viajar con nosotros, porque a veces no hay que llegar a Alaska para encontrar algo extraordinario. Gracias por acompañarnos y ser parte de este viaje. No olvides seguirnos, darle me gusta y activar la campanita para no perderte nada. Y en el próximo capítulo continuamos con nuestra ruta por la Patagonia camino al Calafate. ¡Te esperamos!